Pues ahora, ya que hemos visto lo que son los vectores propios y los valores propios, y también hemos visto que en algunas matrices hay una cantidad suficiente de vectores propios independientes, es decir, que pueden llegar a formar una base, si estamos trabajando en matrices n por n y tenemos n vectores independientes, podemos tener una base, y en otros casos que no, pues entonces vamos a definir el concepto de ser diagonalizable o no diagonalizable. Veremos que cuando sí tiene esa base, esa cantidad suficiente de vectores propios, vamos a poder hacer algo, vamos a poder descomponer la matriz en un producto que va a tener muchas aplicaciones. Vamos a ver primero la definición y después veremos una serie de ejemplos. Entonces, diríamos por definición, una matriz A de orden n por n cuadrada, que es a su vez representa, como ya sabemos, la matriz con respecto a la canónica de una transformación lineal, la matriz respecto a canónica de una transformación lineal que va de Rn en Rn. Eso siempre lo tenemos presente porque cuando nos interese razonaremos como que es una transformación lineal o razonaremos como que es una matriz. Entonces se dice que es diagonalizable. La palabra diagonalizable, de diagonal, ahora veis por qué, diagonalizable. También se dice cuando nos referimos a la transformación lineal, se dice que T es endomorfismo diagonalizable. Lo de endomorfismo es porque es una transformación lineal en sí misma. Y la palabra morfismo porque las propiedades 1 y 2 que definían la transformación lineal se llaman también morfismo. Entonces se dice que A es diagonalizable, la matriz A es diagonalizable si, pues como estábamos comentando al principio, si existen n vectores propios independientes. Propios de A independientes. Es decir, que existan n vectores independientes de A, independientes, es lo mismo que decir que existe una base. Existe base, aquí, es decir, existe base formada con los vectores propios. Los ejemplos que estuvimos el otro día en la anterior clase viendo, vimos ejemplos de matrices que tenían, eran matrices 3×3, en algunos casos tenían dos vectores propios independientes, entonces no sería diagonalizable, y en otros casos vimos que tenían tres vectores propios, sí sería diagonalizable. Ahora volveremos a los ejemplos, pero antes que nada vamos a ver qué consecuencias, qué podemos hacer cuando tenemos una base de vectores propios. Pues vamos a utilizar lo que sabemos de la clase anterior, que habla de que podemos hallar la matriz respecto a la transformación T con respecto a la base de partida y la base de llegada que queramos, pues vamos a coger la base de partida y cogemos la base de llegada justamente a la base de vectores propios. Entonces, si es diagonalizable, si lo es, pues formemos la matriz respecto a la base de vectores propios de partida y también, como vamos de Rn en Rn, en la de llegada también vamos a coger la misma base de vectores propios. La base de vectores propios en la partida, por decirlo de alguna manera, y llegada. Es decir, no olvidemos lo que habíamos definido como la transformación matriz de la transformación lineal con respecto a una pareja base. Habíamos dicho que la matriz era si V1, V2 y Vn es la base
esta de vectores propios, la base. Entonces, para calcular la matriz con respecto a esta base es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el transformado del primero es lambda 1 por el primero. Pues ya está expresado, el transformado del V1 está expresado a la base V1, V2, Vn, es decir, es lambda 1 este más 0 veces los demás. El siguiente, igual, este es lambda 2 por V2, hasta el último. Aquí sería lambda n, Vn. En otras palabras, siendo esto así, ¿cuál sería entonces la matriz? La matriz de la transformación lineal. La matriz de la transformación lineal pues es colocar en las columnas las coordenadas con respecto a la base V1, V2, Vn de cada uno transformado. Pues aquí hay lambda 1, 0, 0. Es decir, esa matriz, formemos la matriz, vamos a llamarla D. ¿Por qué la llamamos D? Pues porque ha salido una matriz diagonal, es decir, ¿D quién es? Pues D es esta. Lambda 1, 0, 0, 0, que son las columnas de aquí, 0, hasta la última, 0, lambda 2, es decir, en la diagonal lo que estamos haciendo es colocar justamente los valores propios que me han salido. Estos valores propios que me han salido los colocamos en la diagonal. Si por casualidad en algún momento hay dos valores propios que valen igual, es decir, hay dos vectores independientes, pero el valor propio es único, como vimos un ejemplo el otro día, que había un solo valor propio, pero había dos vectores propios independientes, entonces los escribiríamos dos veces. Pues esta es la matriz con respecto a la base de partida vector propio, la base de llegada vector propio. ¿Cómo podemos relacionar por fin con lo que sabemos esta con la original? Pues recordar lo que habíamos visto en el vídeo anterior, en la clase anterior, decíamos que podíamos verlo como un diagrama, podemos verlo diciendo que tengo aquí Rn, tengo aquí Rn, tengo aquí Rn y Rn, aquí la transformación T. Con respecto a la canónica, vamos a escribir la canónica aquí sin paréntesis, 1, 0, 0, 1, 0, 0, esta es la canónica. Aquí igual la escribimos también sin paréntesis. Entonces la matriz con respecto a la canónica de partida y la canónica de llegada es lo que sabemos que es A. Esta es la A. Entonces vamos a escribir aquí los vectores propios y aquí los vectores propios. Es decir, la matriz que va de aquí a aquí es la que sabemos que es esta. Siempre que pongamos aquí la identidad. Es decir, al colocar aquí la identidad, lo único que estamos haciendo es, de una base aquí diferente a esta, estamos haciendo un cambio de base. Aquí colocaremos los vectores propios. Vamos a poner V1, V2, Vn. Y aquí V1, V2, Vn igual. Es decir, estos son los vectores propios, ¿Qué sabemos? Pues sabemos que la matriz que va de aquí a aquí, multiplicada por la que va de aquí a aquí, que es esta, multiplicada por la que va de aquí a aquí, es decir, desde aquí hasta aquí, es esa, D. Pues ya está. D es igual, la que va de aquí a aquí es expresar cada uno de estos vectores, los transformamos, primero los transformamos con la identidad, es decir, se quedan iguales, y después, una vez que lo han transformado, expresarlo en la canónica. ¿Cuáles serían las coordenadas? Pues ellas mismas, es decir, esta, desde el punto de vista matricial, podemos llamarla V, es decir, los vectores colocados en columna es V, pues sería aquí V. Primero este, ahora este, y tercero este. Recordad que vamos al revés, primero este, después la que va de aquí a aquí, que sabemos que es A, por definición, y ahora la que va de aquí a aquí. La que va de aquí a aquí, pues comentamos que era la misma que la que iba de aquí a aquí, pero inversa, es decir, es exactamente lo que tenemos aquí. Si vamos para allá, pues la inversa de la que iba para acá. La que iba para acá era V, para el otro lado, V menos 1.
Pues esta es la relación que hay entre la diagonal y la A. La que más interesa es la A con la D, es decir, pasamos al otro miembro y me sale que A, paso al otro miembro, multiplico por la inversa y por la inversa de forma conveniente me sale esto. Esta es la relación que existe a la hora de hacer la matriz con respecto a la base de vectores propios. Esto es lo que se llama diagonalizar la matriz. ¿Qué es diagonalizar la matriz? Pues cojo la matriz, la que sea originariamente, y la expreso así. Cuando yo soy capaz de, cuando se puede expresar así, se dice que es diagonalizable, y se dice entonces que estamos diagonalizando la matriz. Está condicionado, por supuesto, a que yo pueda tener una base de vectores propios, es decir, n vectores propios independientes. En general, en los textos, esta v siempre se pone a letra p. En general, no vamos a llevar la contraria. Ponemos aquí la letra P por aquello de que a la matriz esta la llaman matriz de paso. Entonces, como paso es P, pues no vamos a llevar la contraria a la mayor parte de los textos y en lugar de poner V vamos a poner P. Es decir, cuando yo hable de la matriz de paso, lo que estoy hablando es una matriz formada en sus columnas por los vectores propios. Matriz de paso. Matriz P se llama, o sea, el V, que lo vamos a llamar P, es lo que se llama matriz de paso. Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer, con ayuda de los ejemplos que teníamos el otro día en la clase anterior, vamos a ver cómo expresaríamos la matriz diagonalizada. Y después vamos a ver la utilidad, enorme utilidad que tiene esta formulilla que puedo obtener siempre. Siempre que se pueda diagonalizar, esta formulilla me va a ser muy útil. Vamos a ver un par de ejemplos interesantes. Aquí tenemos los ejemplos, que son los que hicimos en el vídeo anterior. En este primer caso, una matriz que tiene valores, los valores son distintos, y me han salido 3 vectores propios independientes, y en el segundo caso pues tenía solamente 2 valores propios, pero aquí sí, en este, habíamos podido conseguir 2 vectores que fueran independientes asociados a este. ¿Cómo haríamos la diagonalización? Pues aplicamos la fórmula que acabamos de ver, es decir, la matriz A es la diagonal en medio y aquí la P es colocar los vectores propios en columna y no tiene más historia. Es decir, en este ejemplo sería que A es igual 1, 0, 3, 3 menos 5, 3, 0, 0, 4. A es igual a la matriz que hemos llamado matriz de paso, que está formada en las columnas por los vectores propios. Estos 3, el orden que ponemos estos 3 será el mismo orden que habrá que colocar después los valores propios. También aquí, el que haya una fracción y pueda ser incómodo, no es necesario que pongamos 1, 2 tercios 1. También podemos poner el multiplicar todo por 3 si tenemos 3, 2, 3. Y no tenemos por qué poner fracciones. El motivo por el cual da igual ponerlo así que ponerlo de otra manera es porque como en un lugar lo ponemos multiplicado por algo, pero en el otro lado, al hacer la inversa, lo estamos dividiendo por lo contrario de lo que hemos multiplicado. Es decir, que realmente podemos coger cualquier múltiplo del vector que tengamos. Ahora, el primero que hemos puesto es este, el 1, el segundo que hemos puesto es el menos 5 y el tercero que hemos puesto es el 4. Y aquí expresaríamos la inversa de esta. 2, 1, 0, 0, 1, 0, 3, 2, 3, inversa. Es decir, esta expresión que hay aquí escrita es lo que viene a decir que hemos diagonalizado esta matriz A. Aquí abajo, pues exactamente igual. Aquí sería 0, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 1, 2, igual en columna, pues el menos 1, 1, 1, después estos dos, 0, 0, 1, 0, 1, 0, después el primer valor propio es 0, pues 0, y después este está asociado a 2 vectores propios, está repetido, pues 2 y 2, se repite.
y aquí por la inversa de esta. Pues en estos son dos casos de dos matrices que son diagonalizables porque hemos podido encontrar esa base de vectores propios. Cuando tengamos valores propios que han resultado que son todos distintos, aquí como vamos a poner en este teorema, si todos estos son distintos entre sí, entonces los respectivos vectores propios son siempre independientes. Esto lo que viene a decirme es que si salen todos los valores propios distintos, voy a obtener una base y ya tenemos la certeza de que la matriz iba a poder ser diagonalizable. Vamos a probar este teorema, que no es difícil de hacerlo y es importante. La demostración se hace por reducción al absurdo. Vamos a suponer que es lo contrario de lo que queremos probar, lo contrario de independiente es dependiente, y vamos a razonar y vamos a llegar a una contradicción. Entonces, al absurdo, si los vectores fueran dependientes, son dependientes, pues significa que hay al menos uno que depende de los demás. Podemos ordenarlos de manera que, si por ejemplo este depende de este, pues cogeríamos que este depende de este, que no, pues cogeríamos el tercero. Este que depende de los anteriores, así hasta que encontráramos uno que dependiera de los anteriores, y los anteriores que fueran todos independientes. Entonces, supongamos que pues tenemos esa circunstancia que hemos dicho, que tenemos que a partir del VK, todos los anteriores dependen, él depende de los anteriores, quiero decir, como algo así, T1, V1 más T2, V2 más un suspensivo TK menos 1, VK menos 1. En donde vamos a suponer que este depende de los anteriores, donde estos son independientes, es decir, V1, V2 hasta el K menos 1 son independientes. Si no, pues cogeríamos, si no fuera independiente, no llegaríamos hasta el K, nos quedaríamos antes. Y también, pues, por supuesto, como los vectores propios no pueden ser ninguno de ellos cero, estos T no pueden ser todos cero, porque esto sería cero. No todos y no todos. T1, T2 hasta el final, TK menos 1 son cero. Vamos, de hecho, no debería haber ninguno que fuera cero, pero puede ocurrir que hubiera. Entonces, teniendo en cuenta que esto, que es lo contrario, vamos a llegar a una contradicción. La contradicción la llegamos simplemente multiplicando esto primero por el valor propio lambda k, es decir, multiplico por lambda k a esta expresión, entonces tengo lambda k por vk igual, y aquí pues lambda k t1 v1 más lambda k t2 v2 Por otra parte, si a esta expresión de aquí arriba, la expresión de aquí arriba, le aplico la matriz A, lo multiplico por A, y lo que voy a obtener es A por VK, como es valor propio lambda K, pues esto es igual a lambda K por VK. Es decir, que multiplicar el que tenía por este es lo mismo que aplicarle a este, multiplicarlo por A. Me sale lo mismo. Me sale lo mismo aquí, pero aquí me sale otra cosa. Es decir, A por VK, A por todo esto, pues sería el T1, y el A por V1, pues como es un vector propio, pues lambda 1, V1. Más T2, pues lambda 2, V2. Así, más TK menos 1 por lambda K menos 1, VK menos 1. Y ahora pues restamos porque
salen iguales, estas dos cosas son iguales. Al restar me dice que tengo una combinación igualada a 0 de los primeros V1, V2, VK, que son independientes. Pues entonces al restar este menos este sale algo así como T1 que multiplica a lambda K menos lambda 1 de V1 más T2 que multiplica a lambda K menos lambda 2 de V2 hasta el final. Multiplica a lambda K menos lambda K menos 1 de VK menos 1. Tenemos aquí una combinación lineal igualada a 0 de estos vectores independientes, lo cual solo es posible que se haga si todos estos son 0. Pero como no todos los t, hemos dicho antes que no todos los t son 0, pues habrá alguno que no sea 0, pongamos que fuera el primero. Si este no es 0, pues para que esta combinación sea posible obliga a que todo sea 0, y todo esto es 0 si, puesto que este no lo es este. Es decir, que lambda k menos 1 menos lambda 1 debería de ser 0, es decir, que son iguales. Y ahí está la contradicción. Repito, esta combinación solo es posible igualar a 0 cuando todos estos son 0. Como no todos los t son ceros, pongamos este no lo es, pues entonces todo esto es 0, como este no es 0, esto es 0, lo cual me contradice que fueran distintos, son distintos. Conclusión, pues el sistema este que hay aquí arriba no puede ser dependiente, necesariamente son independientes. Aquí tengo de nuevo el ejemplo, uno de los que habíamos hecho antes. La posibilidad de poder hacer la descomposición de una matriz como este producto es interesante porque el hecho de que este sea diagonal, cuando yo pretenda hacer la potencia, cojamos la matriz cualquiera A, la potencia enésimo, multiplicar una matriz consigo mismo, pues si esto es un número muy grande, es algo muy laborioso. Pero si tenemos hecho esta descomposición, pues sería escribir esto, esta es la P, esta es la D, esta es la P menos 1, sería escribirlo n veces, pero sería colocar esto n veces. Sería P por D por P menos 1 una vez, otra vez P por D por P menos 1, y así tantas como n veces hasta el último, P por D por P menos 1. Y lo que ocurre es que siempre estos dos se van a ir. Se va a ir este con este, porque él con su inversa va a ser la identidad, este se va a ir con el siguiente, y todos los por ahí en medio, y este se va con el anterior, y a fin de cuentas lo que va a quedar es la diagonal, multiplicada con ella misma, una y otra vez, hasta una cantidad n veces, es decir, va a salir esto, P por la diagonal elevado a n, por P elevado a menos 1. Y la diagonal es que, la diagonal, cuando yo la elevo a n, es una cosa tan sencilla como cada uno de los términos que hay en la diagonal. Si yo esto lo elevo a n, cada uno de los términos de la diagonal lo elevo a n. Podéis comprobarlo con una cosa así de rápida. Entonces, si yo quisiera hacer esta matriz, la potencia de esta matriz, ahora veremos un ejemplo donde se requiere hacer la potencia de una matriz. Hay muchísimas aplicaciones en matemáticas donde esto va a ser necesario. Bueno, en problemas más bien prácticos, pues sería escribir, hacer este producto. Aquí en medio pues sería la potencia enésima de la matriz diagonal, pues sería 1 elevado a n, 0, 0, 0, menos 5 elevado a n, 0, y 0, 0, a fin de cuentas solamente tenemos que hacer una multiplicación una vez que hayamos hecho la inversa de estas tres. No tendremos que hacer n veces. N, cualquiera que sea el número por grande que sea, así de fácil. Vamos a ver un ejemplo donde se requiere hacer el producto de
de una matriz consigo mismo de forma reiterada. Aquí tengo escrito un ejemplo, que era un poco largo, lo dejé ahí escrito. Es un ejemplo de un sistema de sucesiones recurrentes. Esto es algo que aparece en general en sociología, en ecología, en estudios demográficos. ¿Veis? En cierta isla aislada hay dos especies que están en simbiosis. Simbiosis significa que el crecimiento de una y otra depende de una con la otra. Una se ayuda a la otra a la vez que va ganando, va perdiendo población, dependiendo de cómo gane o pierda población la otra. Entonces, en el año n, pues tenemos que la población de una especie es A sub n, la población de otra especie B sub n, y se ha observado experimentalmente que cualquiera que sea el año, la población va variando en función de los años anteriores con las otras dos, con ella misma, el año anterior y con la otra. De acuerdo a estas ecuaciones, es decir, la población del año n es menos la población que tenía el año pasado, esta más 2 veces lo que tenía el año pasado la otra, es lo que quiere decir. Y la población de la otra es 2 veces la población de la A el año anterior menos la población del mismo el año anterior. Entonces, cada año va variando y al cabo del enésimo año, pues no sabemos cuántas hay, sí, podemos calcularlo de forma recursiva, pero se llama recurrente, vamos haciendo el año 1, el año 2, el año 3, así sucesivamente. Pero, ¿cómo podemos calcular, sabiendo que empezamos que el año 0 tiene 100 esta y esta tiene 200, ¿cómo podemos calcular una fórmula general que me va a dar el valor de la población en el año n? Pues esto es típico de un producto, de una potencia de una matriz. Fijaos, esto es, en realidad tiene esta posibilidad de expresarse por medio de matrices, menos 1, 2, 2, menos 1, aquí en la columna, pues A sub n menos 1 por B sub n menos 1. Entonces ahora lo único que darse cuenta es que este está elevado a la 1, este a su vez dependerá del año anterior. Pues si también depende del anterior, este lo escribo tal cual, menos 1, 2, 2 menos 1. Y ahora este, a su vez, será el producto de la matriz esa que hemos escrito por un año anterior, n menos 2. Es decir, que hemos multiplicado este 2 veces. Ahí es donde están apareciendo esas potencias a las que yo me refiero. De hecho, si os dais cuenta, yo puedo seguir haciendo esto, vuelvo a aplicar la misma idea que he hecho aquí, lo vuelvo a poner como producto de la matriz por un año anterior y al final pues uno tiene que observar que aquí hay n-1, aquí hay un 1, aquí hay n-2, aquí un 2, en general cuando llegue al final, cuando ya no pueda más, no podré descomponerlo más cuando llegue al año 0. Es decir, cuando llegue al año 0, es decir, A0, B0, que esos son datos que sí me dan el problema, pues aquí 0 más n, pues n. Si la suma de esto más esto sale n para que nos sirva de guía. ¿Qué tengo que hacer? Es decir, para calcular A sub n es el producto de esto por esto, la parte de arriba, y el B sub n, al multiplicar esto por esto, lo que haya en la parte de abajo. Me pide la potencia de una matriz de forma genérica para cualquier n, vamos a calcularla. ¿Qué hay que hacer? Pues según lo que estábamos comentando antes, lo primero que hay que hacer es, vamos a borrar aquí ya, lo primero que hay que hacer es calcular los valores, vectores propios y diagonalizar esa matriz. Pues vamos a hacerlo. Entonces tenemos aquí menos 1 menos lambda, 2, 2, menos 1 menos lambda, cuyo determinante es menos 1 menos lambda al cuadrado, menos 4, entonces vale 0 siempre que menos 1 menos lambda al cuadrado sea igual a 4, es decir, menos 1 menos lambda igual más y menos 2, de donde me van a salir que lambda 1 y lambda 2 son cuando va este 2 va al otro mismo, me sale aquí un 1 y el otro pues saldrá menos 3. Lo siguiente sería calcular los vectores propios asociados a esos valores. Entonces, cuando lambda
vale 1, pues tengo la matriz menos 1, pues menos 2, 2, 2, menos 2, que corresponde a esto. Una vez que está escalonado por filas reducidas, tiene que salir el de abajo, tiene que salir dependiente del de arriba, sí o sí, cuya solución, si este vale t, el otro vale también t, es decir, el vector propio que tengo es el 1, 1. Hacemos lo mismo con la otra, cuando lambda vale menos 3, entonces sería menos 1 menos menos 3, pues 2, 2, 2 y 2, que equivale a esto. En otras palabras, el vector propio x2, x1, si este vale t, el otro vale menos t. Es decir, el vector propio menos 1, 1. Bueno, pues ya tengo prácticamente todo lo que quería para poder hacer el problema. De acuerdo a lo que sabemos, como yo tengo que expresar esta potencia, es lo que yo quiero hallar, pues eso es igual a la izquierda la matriz de paso, formada por estos dos vectores propios, el 1, 1 y el menos 1, 1, 1, 1 y el menos 1, 1, que multiplicaría a la matriz diagonal. En este caso los valores propios han salido 1, menos 3, 0, 0, elevado todo a la n. En lugar de ponerlo aquí, lo podemos poner aquí ya directamente, elevado a la n, y aquí multiplicado por la inversa. Y multiplicado por, pues hemos dicho que empezaba, esto era 100 y este era 200, pues ponemos aquí el primero 100 y aquí 200. Bueno, pues ya esto normalmente vamos a hacer primero la inversa, multiplicamos este por este, me sale una columna, multiplicamos este por este, me sale otra columna, y multiplicar este por este, me sale otra columna. El cálculo de la inversa lo haríamos por el procedimiento que fuera, escalonando mismo. El resultado lo tengo antes escrito, resultó ser este, lo tengo antes hecho. Comprobar que la inversa de esta efectivamente es esta, y una vez que tenemos la inversa, pues sustituimos aquí, es decir, al hacer esto por esto, 1 menos 1, 1, 1, 1 elevado a n, 0, 0, menos 3 elevado a la n, y esto lo tenemos que multiplicar por este multiplicado por este, que sería 1 medio por 100 más 1 medio por 200, pues 50 más 100, 150, y aquí menos 50 más 100, pues 50. Ahora hacemos este con este, que también sale rápido porque uno por 150 más nada, pues 150, y aquí menos 3 elevado a n por 50, es decir, 50 por menos 3 elevado a la n. Por último, a multiplicar este por este, arriba me sale 150 menos 50 por menos 3 elevado a la n, y abajo me sale 150 más 50 por menos 3 elevado a la n. Con lo cual, tenemos ya resuelto lo que queríamos. Sabemos que el A sub n y el B sub n, respectivamente, este es el A sub n y este es el B sub n. Directamente la fórmula, si n vale 500, a cabo de 500 años, por decirlo de alguna manera, pues 150 menos 50 por 3 elevado a 500, que 3 menos 3 elevado a 500 algo se puede hacer, no tiene ninguna dificultad. Pues visto este ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a hablar también de una sucesión recurrente típica que se llama sucesión de Fibonacci, o una parecida a ella.
Un último ejemplo interesante es el de la sucesión de Fibonacci. Supongo que habréis oído hablar de ella, que es aquella que viene definida de forma recurrente en términos de pasos anteriores. Es aquella que dice que tengo primero 0 y después 1, y partiendo de estos dos, el siguiente es la suma de los dos anteriores. Esta es la sucesión de Fibonacci, es decir, 1 y 0, 1. Ahora la siguiente, 1 y 1, 2. La siguiente, 2 y 1, 3. Y así seguiríamos, 2 y 3, 5. Después sería 5 y 3, 8, 13, 21, etcétera, etcétera. En este caso, pues 34. Esto aparentemente no tiene nada que ver con las matrices, pero también vamos a poder expresar de forma matricial esta recurrencia. Es decir, aquí lo que me está diciendo es que el término que viene, este es el término A0, este es el término A1, este es el término A2, y así sucesivamente. A3, este es la 4, este es la 5, A6, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me viene a decir es que el término, el que sea, el que está en el lugar, vamos a poner n más 1. El siguiente es el resultado de hacer la suma de los dos anteriores. Este el anterior y este el anterior del anterior. Entonces, esto matricialmente podemos poner, esto es igual, una matriz que sería 1, 1 y una columna A sub n y abajo A sub n menos 1, pero no es una matriz cuadrada. El truco para hacer que la matriz sea cuadrada, que siempre pueda hacerse, es decir que pues el A sub n es A sub n, es decir, escribí una obviedad. Pero esto ya sí me permite una forma de expresarlo con una matriz cuadrada. Esto en forma de columna es 1, 1, 1, este será 0, y aquí pondré A sub n, parecido al ejemplo que hicimos antes. ¿Veis? La introducción de esto me permite que esto sea cuadrado. Eso se podrá hacer cada vez que podamos. Entonces, pues de nuevo como antes, es decir, esto de nuevo a su vez podemos coger y descomponerlo diciendo que esto sería las dos anteriores, es decir, sería el anterior y el anterior del anterior. Es decir, este de acá se ha multiplicado dos veces y el subíndice este de aquí abajo, este 2 y este 2 coincide. Lo podremos hacer tantas veces hasta que esto vaya bajando, bajando, va bajando, 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 hasta que llegue a la sub 0, a sub 1, es decir, este será a sub 0 y a sub 1. Cuando este de aquí sea a sub 0 y este de aquí sea a sub 1, pues como nos damos cuenta que la suma de esto y esto es n, ¿veis? La suma de este y este es n, pues la suma de 0 y lo de arriba será n, pues aquí pondremos una n, que es justamente, como antes, tener que hacer la potencia enésima de esta matriz. ¿Y cuál será el resultado? Bueno, pues si sabemos que este empieza por 0, podría empezar por otra cosa, empieza por 0 y 1, podría empezar por otro 2. Pero si empieza por 0 y 1, significa que el resultado al final sería que A sub n más 1 partido por A sub n, partido digo, la matriz, este vector columna es 1, 1, 1, 0 elevado a n, y aquí pondríamos A sub 1, que es 1, y A sub 0, que es 0. Es decir, ¿quién sería la fórmula A sub n? ¿Cuál sería la fórmula A sub n? Pues para calcular A sub n, pues aquí viene escrito. Es decir, cuando tenga calculado esto con esto, me saldrá un vector columna. Lo que hay justamente aquí abajo es lo que vale A sub n. Arriba aparecerá lo mismo. En lugar de tener el valor n, será sobre el n más 1. Pero si lo queremos sobre la n en general, lo que ven aquí abajo. Vamos a hacerlo también por curiosidad, para ver cuál es la fórmula, para que veáis que en este ejemplo las raíces salen raíces no exactas y números irracionales, y la fórmula tiene números irracionales, va a aparecer la raíz de 5. Pero la fórmula, una vez que se aplica sobre cualquier n, las raíces de 5 se simplifica y siempre sale un número entero, porque la sucesión es de números enteros. Aunque la fórmula tenga números irracionales, raíces no exactas. Pues venga, lo primero que hay que hacer es hallar los valores propios
de esta matriz, que sería 1 menos lambda, 1 menos lambda, que es 1 menos lambda por lambda menos 1, es decir, menos lambda más lambda cuadrado menos 1 igual a 0. Haciendo esta ecuación, lambda es igual, pues menos 1, menos 1, que es 1, más menos raíz 1, es decir, 4 y una 5, partido por 2. Es decir, me salen dos soluciones, una primera y una segunda. 1 más raíz de 5 partido por 2. Veis que raíces no salen ni siquiera enteras, ni siquiera fraccionarias, ni siquiera son fracciones, ni siquiera son racionales, son irracionales. No importa, en la fórmula aparecerá esa expresión con las raíces, pero a la hora de calcularlo para cada n, simplifican esas raíces de 5 unas con otras y quedan siempre un número entero. Y ahora hay que hallar los vectores propios, es decir, si lambda igual a 1, para hallar el vector propio, pues sería a menos lambda 1i, este sistema. Y este sistema, pues, sería aquí arriba, quitarle eso que hay aquí. Esto que hay aquí, a 1, que es 2 partido por 2, le quito 1 más raíz de 5 partido por 2, pues entonces saldrá 2 menos 1, 1 menos raíz de 5 partido por 2, 1 menos raíz de 5 partido por 2, aquí me saldrá 1, y aquí abajo no hace falta que lo sustituya, porque ya sabré que todo esto sale dependiente del de arriba, porque se ha calculado con esa intención. Llegado aquí, pues bueno, es un poco incómodo tener que dividir todo por esto, podemos coger y hacerlo. En cualquier caso, tendríamos aquí 1, aquí tendríamos 2 partido 1 menos raíz de 5, 0, 0, 0, 0. Entonces el x2 vale t y el x1 vale, cuando se va a otro miembro, menos 2 partido 1 menos raíz de 5. Es decir, t veces menos 2 partido 1 menos raíz de 5 y aquí 1. Si queremos quitar fracciones para no tener que andar, sobre todo para tener que hacer después la inversa, que es más incómodo, podemos coger cualquier vector propio que sea en la misma dirección de este, múltiplo de este. Entonces, por ejemplo, lo multiplico por esto y entonces pues tendré que el vector propio que voy a coger, ya tomo el valor, entonces al multiplicar por esto arriba me sale menos 2 y aquí 1 menos raíz de 5, pues vamos a multiplicarlo por menos esto, entonces tendré arriba 2 y abajo tendré raíz de 5 menos 1, al revés. Y así no tengo tantos valores negativos. Es decir, este es el V1. ¿Que podía haber cogido este? Sí, pero voy a coger este que es más simple. Me sale al final la fórmula es la misma. El otro, para calcular el otro, pues para lambda 2 sería A menos lambda 2i. Pues sería hacer algo parecido a lo de antes, que sería donde aparece el lambda 2, colocar lo que vale. Este era 1 menos raíz de 5 partido por 2, pues 2 partido por 2 menos, pues saldrá 2 menos 1, 1, menos, menos, o sea, 1 más raíz de 5 partido por 2 ahora, 1, 0, 0, 0, 0. De nuevo, al dividir todo me saldrá aquí un 1, me saldrá aquí 2 partido 1 más raíz de 5, 0, 0. Como antes, tendría en un principio que x2 vale t y que x1 vale menos 2 partido 1 más raíz de 5t, pues por comodidad, para no tener que coger también números con denominadores, pues voy a tomar como v2, lo voy a volver a multiplicar por 1 más raíz de 5 y ya está. Y entonces tendré aquí un menos 2 y aquí tendré 1 más raíz de 5. Con lo cual, la matriz de vectores propios de paso, esta es la primera columna, esta es la segunda columna, y la fórmula me dice que esto es igual,
Esto es igual a la matriz de paso. Primer vector, segundo vector, sería 2 raíz de 5 menos 1, de la otra menos 2, 1 más raíz de 5, o raíz de 5 más 1, por en la diagonal los valores propios 1 más raíz de 5 partido por 2, 1 menos raíz de 5 partido por 2, en el mismo orden que hemos colocado estos vectores, 0, 0, todo esto está elevado a la n, al estar todo elevado a la n podemos coger y poner elevado a la n aquí, elevado a la n aquí, sigo, voy a borrar aquí, y aquí la inversa de esta. Y que no falte el 1, 0 y el 1, 0. La inversa la tengo hecha de antes. Esta inversa era 1 partido 4 raíz de 5, sacamos factor común esto fuera, 4 raíz de 5, y aquí había 1 más raíz de 5, 2, 1 más raíz de 5, 1 menos raíz de 5, 2. Esta es la inversa. Bueno, pues entonces ya todo es cuestión de... Este factor lo podemos poner aquí delante. Ya es cuestión de multiplicar esto por esto, lo que tengamos que es una columna por esto, que será fácil, y lo que tengamos por esto. El resultado final me va a salir aquí al final el a sub n, aquí el a sub n más 1, el resultado final, aquí abajo, me va a salir la fórmula que quiero. No voy a hacer ahora los cálculos, pero aquí 1 partido raíz de 5, paréntesis, sale la diferencia de las raíces. Primero 1 más raíz de 5 partido por 2 elevado a la n, y después menos 1 menos raíz de 5 partido por 2 elevado a la n, que esta es la fórmula de la sucesión de Fibonacci, algo que en un principio, y la de arriba es exactamente la misma que la de abajo, pero donde pone n más 1. En un principio no se podría adivinar que la sub n era esto, entre otros motivos porque aparece un número irracional. Bueno, pues si uno se entretiene en hacer las operaciones con n vale 1, con n vale 2, n vale el que sea, vaya a ver que las raíces de 5 se van y al final siempre sale un número entero de los que teníamos en la sucesión. Bueno, pues aquí nos quedamos con esta clase. Ya seguimos el próximo día con otras cosas. Hasta luego.